Bien, buenas tardes. Retomando lo que les estaba diciendo, estimados participantes, el día de hoy estamos iniciando el curso en trámite documentario y redacción de documentos oficiales en la gestión pública. Yo les doy la bienvenida a cada uno de los participantes. Son exactamente 9 participantes de la UGEL, La Mar, Ayacucho, quienes llevarán con nosotros el diplomado en trámite documentario y redacción de documentos oficiales en la gestión pública. Bien, la Escuela Integral de Especialización Profesional, ESIEP, les ofrece a ustedes lo que son 6 sesiones de clases en vivo a través de la plataforma Zoom, para lo cual ustedes van a tener la facilidad de interactuar con un docente, quien va a desarrollar las 6 sesiones y ustedes van a poder hacer las consultas convenientes referente a cada uno de los temas tocados en cada una de las sesiones. Asimismo, estimados participantes, les menciono de que ustedes van a tener acceso a nuestra plataforma virtual por un año, en donde se van a colgar cada uno de los videos de las clases en vivo, se van a colgar en esta plataforma, en nuestra aula virtual, para que en caso ustedes no se conecten en el horario establecido o de repente quieran o deseen revisar nuevamente la clase, pues pueden acceder a esta plataforma virtual, a esta aula virtual. Para lo cual, estimados participantes, el área administrativa de la Escuela Integral de Especialización Profesional ESIEP les va a hacer llegar a su correo electrónico el link de acceso al aula virtual, asimismo su usuario y su contraseña. Bien, les menciono esto para que también revisen en sus correos electrónicos su respectivo acceso a la plataforma del aula virtual. Asimismo, en caso no lo encuentren en la bandeja de entrada, puedan revisar también en la bandeja de correos de no deseados. Bien, dicho esto, estimados participantes, voy a dar pase al licenciado José Villa Córdoba, quien tiene a cargo el desarrollo de cada una de las sesiones. Bien, y bienvenidos a todos. Licenciado, podemos iniciar la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes, estimados participantes. Voy a solamente encender mi cámara un momento nomás para conocernos. Solo un momento. Mi nombre es José Villa Córdoba. Soy docente en varios cursos universitarios y también en temas relacionados con trámite documentario y archivo. Tengo 20 años de experiencia en el Archivo General de la Nación, siendo especialista allí y habiendo ocupado varios cargos públicos ahí justamente en el desarrollo de las capacidades y también de las propuestas y también del trabajo en conjunto de nuestra institución. Adicionalmente, he trabajado también enseñando en la universidad, en la Escuela Nacional Archivística, en varios cursos de capacitación a nivel nacional e internacional. Y bueno, estamos aquí para poder comentar un poco y también dictar el curso relacionado con el trámite documentario y archivo, para lo cual vamos a presentar nuestras respectivas diapositivas, ¿no es cierto? Este diplomado, trámite documentario y redacción de documentos oficiales en la gestión pública, va a tener clases en vivo y asincrónicas a través del aula virtual de ESIEP y cuenta conmigo como docente. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy magíster en gestión pública, educación superior y licenciado en educación e historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy especialista en archivos por el Archivo General de la Nación. He sido jefe del área de investigación y normas archivísticas de la AGN. Docente de educación superior por la Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Nacional Callao y Escuela Nacional de Archivística. Actualmente me desempeño como profesional en archivos en el AGN y también como docente en cursos de capacitación en trámite documentario y archivo. Entonces, a lo largo de las sesiones que vamos a desempeñar durante estas reuniones que vamos a tener los días jueves y los días viernes, vamos a tocar muchos temas que son importantes. En un principio, vamos a ver varios módulos, ¿no?, relacionados específicamente con la propuesta de nuevas reglas para el tema de la redacción,
el uso necesario de los puntos, de los signos de puntuación, así como conectores lógicos o marcadores textuales en la redacción de documentos. Vamos a tocar conceptos, usos, estructuras y tipologías y diferencias de documentos, de tipos documentales, aplicado a la gestión pública en los documentos que se van a ir generando. Asimismo, deberían capacitar, ¿no? De forma asimismo, dentro de nuestro curso vamos a tomar en cuenta también, ¿no? Unas recomendaciones. Antes de continuar, por favor, si pudieran apagar sus micrófonos y tener mucho cuidado. Todos vamos a participar. Todos vamos a participar. A ver. Listo. Todos vamos a participar, vamos a tener un tiempo para conversar, para poder interactuar y poder tener un resultado adecuado para ese fin. Solo estoy mostrando un poco lo que vamos a tratar durante estas 6 sesiones. Y en el punto 5 y 6 ya vamos a ver el tema de la administración de los documentos y los archivos. Básicamente los 3 primeros módulos o las 3 primeras fechas se vinculan con el tema de la gestión de archivos. Entonces, para tener un control general, ¿no? Vamos a mostrar también cómo es que nosotros trabajamos en la gestión del trámite documentario orientado hacia el proceso de transformación digital, que es la gestión documental, la digitalización con valor legal, las normas aplicables al uso de tecnologías en materia de archivo y trámite documentario y los documentos utilizados para el proceso de digitalización. Toda esta estructura está orientada específicamente a tener un trabajo en la gestión de documentos, desde la generación del documento hasta su redacción, su tramitación y su archivo, en forma ordenada, en forma sincrónica, en forma tal que podamos crear una metodología para poder trabajar adecuadamente. ¿Qué cosa es una metodología? Es cómo hacer el trabajo, ¿no? Nosotros a veces siempre nos quejamos, ¿no? No tenemos una metodología. Nadie nos dice cómo tenemos que hacer el informe. ¿Cuáles son qué información coloco en el documento? ¿Cómo empiezo a redactar? Pues les comento algo antes de empezar, que la redacción de los documentos y las reglas que la lengua española establece son básicamente ordenadores de pensamiento. Para que nosotros podamos redactar adecuadamente, debemos pensar adecuadamente. Si nosotros nos desordenamos y no pensamos de la manera más concreta, más sencilla, es cuando nosotros vamos a tener problemas en la redacción. Entonces, nuestro curso está orientado a ordenar nuestras ideas, ordenar nuestros pensamientos y plasmar eso en el documento. Luego de que el documento esté bien redactado, bien ordenado, con todos los elementos para poder garantizar su trabajo, recién ahí nos pondremos a trabajar en una gestión documental adecuada, con las normas, con los procedimientos, con las técnicas, y por ahí un que otro tic o recomendación para que podamos mejorar nuestro sistema de redacción, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestra rutina, nuestro trabajo que vamos a realizar, y espero que ustedes pues tengan la información, las consultas correspondientes para todo el curso, ¿no? Siempre es importante mantener una comunicación fluida. Yo no soy autoritario, ya algunos alumnos que tengo a nivel nacional se dan cuenta de eso, y queremos sobre todo compartir experiencias. Entonces vamos a empezar esta exposición sobre este tema del trámite documentario con la redacción. Para tener una redacción adecuada, nosotros tenemos que tener 3 elementos importantes en la cabeza. Lo primero es la claridad. Si nosotros queremos hacer un buen trabajo, tenemos que ser claros, tenemos que expresarnos de la manera más concreta, ¿no es cierto? Y esa claridad, primero, se encuentra presente en el pensamiento.
pensemos claramente para tener ideas concretas. Entonces yo voy a dar una participación muy corta, porque el tiempo es bastante corto, ¿no es cierto? De repente, vamos a empezar siempre a las 3, pero vamos a terminar a las 5, entonces es un tiempo corto. Voy a hacer solamente una participación corta, ¿correcto? Pero les prometo sí que todos los días, martes y jueves, me corrigen, es martes y jueves la reunión, ¿no es cierto?, de 3 a 5, vamos a tener bastante participación, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar con ustedes participando, conversando, ¿no es cierto? Voy a permitirles utilizar el micrófono en este momento, donde nos van a mostrar en una forma clara qué es lo que qué es lo que esperan del curso. A ver, empecemos con Mario. Mario, por favor. De una manera clara, trata de mostrar qué es lo que esperas del curso, ¿no? Si no es Mario, Abigail Anco. Si no lo pueden hacer vía micrófono, ¿no? Pueden, por favor, escribirlo en el chat de la plataforma Zoom, por favor. Licenciado, buenas tardes, si me permite, por favor. Sí, Maribel, te escucho. Sí, bueno, licenciado José, ante todo, muy buenas tardes, ¿no? Creo que, pues bueno, con este curso lo que queremos aprender es, que quizás obtener mayor conocimiento para el buen desempeño de nuestra función, ¿no? Acorde a la actual, pues, tecnología que se viene usando en la actualidad. Eso sería, licenciado. Ok, Maribel. Muy bien, muy bien. Claro, lo que buscamos es siempre tener presente una acción para tener un logro, ¿verdad? Nosotros buscamos tener siempre una acción para tener un logro. Y ustedes siempre tienen que enfocar su pensamiento a que toda acción tiene un logro. Toda acción siempre va a culminar con un objetivo concreto y un resultado. Tengo un objetivo, aplico una acción y tengo un resultado. O sea, un objetivo, una acción y un resultado. Por ejemplo, yo quisiera ser presidente, ese es un objetivo. ¿Cuál es la acción? Tengo que prepararme, ¿no es cierto? Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que hacer campaña, ¿no? Y el logro va a llegar a ser cuando me proclame yo como presidente. Entonces, cuando nosotros buscamos establecer una idea, siempre tenemos que partir de un objetivo, de una presentación, de una acción y de un logro. Y al final de esto, nosotros vamos a plantear un logro, una conclusión, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros podamos mostrar lo que conocemos o lo que queremos, tenemos que ser claros. Y esa claridad nos va a ayudar a poder dirigir y elaborar nuestros documentos. Al mismo tiempo tenemos que ser concisos. La concisión significa que con pocas palabras digamos mucho. Digamos lo suficiente para llegarnos a entender, ¿no? Por ejemplo, si yo le preguntara pues a un alumno, ¿qué es lo que esperas del curso? Y el alumno me dice, bueno, profesor, el día de ayer estuve yo caminando por la calle y me encontré con varios compañeros y nos hicimos varias preguntas. ¿Cuál será el desarrollo del curso del día de hoy? Dentro de esas preguntas hubieron varios alumnos, entonces no me está siendo claro o conciso. La concisión significa con pocas palabras indicar qué es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer el primer ejercicio de concisión. Con una palabra digan qué es lo que esperan del curso. Empecemos contigo, Maribel, luego sigue Melissa, Nélida y todas las personas que se encuentran y que son voluntarios a participar. Una sola palabra.
¿Mm? ¿Lo ven? No es fácil decir en una sola palabra lo que yo deseo de un curso o lo que quiero, la idea que quiero transmitir. Pero la palabra de inicio o la palabra suficiente o esencial para poder expresar eso me permite también generar una redacción adecuada en torno a esa palabra. Por ejemplo, si yo veo que ayer, por ejemplo, por mi casa asaltaron unos niños saliendo del colegio, ¿no? Entonces yo tendría que resumir todo eso hecho una sola palabra. Yo diré delincuencia, inseguridad, ¿no? Es una manera de ser más conciso para expresar ese hecho, ¿no? Melissa nos dice conocer. Es algo bien complicado esa palabra incluso es filosófica, conocer. Conocer, llegar al conocimiento o al saber o a la sabiduría es algo bien complicado. Si ustedes leen en el diccionario, conocer significa connotar, aprender, de tal manera que pueda ser irrefutable lo que uno tiene justamente como elementos de aprendizaje, ¿no? Entonces, el conocimiento es algo que nosotros buscamos siempre y a veces lo encontramos en las redes, ¿no? En la información. El conocimiento es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y lo aprendemos cómo? Aprender con H, no aprender, sino aprender. ¿Cómo lo aprendemos? Cuando revisamos, cuando leemos, cuando practicamos. Y eso es parte del trabajo que se realiza cuando uno hace una buena redacción. Es conciso, ¿no? Y por último, nosotros también tenemos que tener una redacción cortés. La cortesía es un elemento fundamental para que funcione una redacción adecuada. Si no hay cortesía, todo lo que nosotros estamos elaborando va a caerse por el suelo. Es importante empezar todo documento con un saludo, ¿no? ¿Cómo empieza, por ejemplo, Yane Palomino, un documento, un informe? ¿Cómo empezarías el texto del informe? Si no es Yane Palomino, Nelida Torres, ¿cómo empezaría el texto del informe? Siempre con un saludo, ¿verdad? Entonces siempre empezamos con un saludo, y el saludo es usualmente de esta manera, ¿no? Es grato dirigirme a usted, por medio del presente me dirijo a usted, ¿no es cierto? Tengo a bien dirigirme a usted, siempre con un saludo, con una presentación en el texto del documento, ¿no? De mi consideración. Pero ese saludo tiene que ser también contextual, ¿ah? No puede ser un saludo, por ejemplo, que digas, es grato dirigirme a usted para sancionarlo. Eso es algo absurdo. Sería incluso, hasta podría yo pensar que me están tomando el pelo, ¿no? Porque me están diciendo que se están dirigiendo a mí para sancionarme y lo hacen de la manera más cordial. Y no corresponde. Entonces, hay distintas formas de empezar un documento señalando aquellos elementos que me van a permitir también indicar para qué estoy elaborando el documento. Entonces, cuando yo digo claridad, para poder expresar un documento, es expresar las ideas de tal manera que yo lo entienda. Es decir, que sea inteligible, ¿no? Que se pueda enterar uno fácilmente del contenido y que le dé una única y verdadera interpretación al mensaje. De manera que el destinatario o lector no tendrá que contestar con una solicitud de aclaración. Y eso pasa mucho en la administración pública, ¿no? Hay documentos que te piden bastante información, pero no están bien redactados, ¿no? Por ejemplo, si te mandan un documento donde indican, tenga usted a bien informar sobre el bien 25734 que fue sustraído de tal lugar. Primero, no estamos garantizando que ese bien haya sido entregado en calidad de custodia a una persona. Segundo, no sabemos a qué área esa persona pudo haber sido rotada en varias oficinas y no sabemos en qué área, porque una persona hasta se puede olvidar, porque existe el derecho a olvidarse de cosas pasadas, ¿no? Pero por eso hay que recordar a esa persona realmente qué es lo que se tiene como referencia.
Entonces es importante siempre tener claridad al momento de expresar una idea, un tema. No escatimar esfuerzos en mostrar detalles. Algunos abogados dicen, no, los detalles te perjudican, porque si tú hablas más de la cuenta, cierra la boca mejor. En boca cerrada no entran moscas. Pues eso es un error cuando tú quieres ser claro. La claridad parte con mostrar siempre un sujeto, verbo, objeto. Yo no lo hice, tan sencillo como eso. Yo trabajé de tal día a tal día, de tal hora a tal hora. El suscrito, ¿no? Está sujeto, verbo, objeto. Siempre. En forma sencilla, en forma simple, sin tener que dar mucho alardeo de palabras. Entonces la claridad te implica precisión. Entonces hay que tener exactitud rigurosa en los términos empleados para dar al escrito el alcance que se desea. Es decir, debemos expresar claramente todo cuanto hay que decir con las palabras justas. La precisión implica propiedad y concisión. Si nosotros somos más precisos, vamos a ser más concisos, ¿no? Y eso te limita a la expresión de forma más exacta con el significado justo. ¿Cuándo se da falta de precisión? Cuando empleamos palabras inexpresivas, como por ejemplo cosa, algo, alguno, varios, a la que se recurre siempre por decir. Ejemplo, tomaremos las medidas necesarias para que la cosa no se repita. ¿Ustedes han visto eso? ¿Sí? Esta cosa no está bien hecha. ¿Han visto ustedes eso? Eso es demasiado. Eso tiene demasiada imprecisión. Es muy imprecisa. El objeto, dice, ¿no? El objeto del delito. Pero ¿cuál es el objeto del delito? ¿Es un martillo? ¿Es un clavo? ¿Es un puñal? ¿Es una pistola? No se precisa. Y nosotros tenemos que ser precisos cuando tengamos que definir cosas, ¿no? Por ejemplo, dice, tomaremos las medidas necesarias para evitar la incidencia del hecho. Pero ¿cuál es esa incidencia del hecho? Y a veces nos queremos un poco pulir, vamos a decirlo así, mostrando mayor erudición, es decir, como dijo la compañera, ¿no? Conocimiento que no tenemos. Cuando lo más común es expresar aquello que queremos decir de la manera más simple, de la manera más precisa y de la manera más concisa. Entonces, hay que evitar utilizar palabras en expresivo. Cosa, alguno, algunos, varios, a los que siempre se recurre por decir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, continuamos entonces. El verbo tener, por ejemplo, lo emplean con frecuencia, quienes no se esfuerzan en encontrar la palabra más apropiada, ¿no? Es un tablero que tiene un gran espesor. Es una máquina que tiene máxima potencia. Los estantes tienen de 30 a 40 metros de largo, ¿no? Es un tablero de gran espesor, cuando podría ser, ¿no? No es que es un tablero que tiene, no es un tablero de gran espesor. Es una máquina que tiene máxima potencia. Cuando el término es una máquina de máxima potencia. Los estantes tienen de 30, no, los estantes miden de 30 a 40 y después 30 a 40 metros de largo. Ustedes van a revisar sus propios documentos y van a buscar ese verbo tener. Y se van a dar cuenta que ese verbo tener está presente en la mayoría de sus propios escritos. Y esto es perjudicial cuando si tú quieres expresar tus ideas de la manera más concisa. ¿Correcto? Entonces, ello se tiene que tomar en cuenta para elaborar el documento de la manera más apropiada. Cuando ustedes, por ejemplo, redactan normas, no lo hagan en plural, háganlo en singular.
Y no lo hagan en tiempo futuro, háganlo en tiempo presente. ¿Correcto? Eso es vital para poder elaborar también nuestros documentos. Algunos ponen, ¿no? Los alumnos tendrán que hacer la tarea, ¿no? Y eso no es la mejor redacción. La mejor redacción es: el alumno debe hacer la tarea. ¿Correcto? Debe hacer la tarea. O debe laborar, debe redactar, debe ejecutar, ¿no? Es la manera de redactar. No utilizar el verbo hacer, utilizar el verbo tener. Y cuando tú redactas un documento, tienes que tener esa consigna, ¿no? Por ejemplo, la profesora trabajó de tal hora a tal hora. No, la profesora hizo su trabajo de tal hora a tal hora. Esa es la diferencia en la redacción. Busquemos las palabras precisas para poder ser más concisos en lo que queremos expresar. Esto nos va a ayudar también en el proceso de trámite documentario. El proceso de trámite documentario implica bastantes etapas y bastante preparación, tanto de las normas, del contenido o el procedimiento, como también de los resultados y el control de calidad, en lo que nosotros vamos a elaborar para mostrarle a nuestros alumnos. En este caso, para ustedes, como son alumnos, para los profesores, tienen que tener una buena redacción. El verbo hacer es también una tabla de salvación para los que carecen de un vocabulario preciso. ¿No es cierto? Lo que ya mencioné, ¿no? Pedro hizo un tallado de ese mueble. Cuando podemos ser Pedro talló ese mueble, ¿no? ¿En qué? Y lo ponemos, ¿no? ¿En qué labora Pedro? Es una pregunta concisa, ¿no? Cuando es ¿qué hace Pedro? Es una pregunta general. Entonces tenemos que ver la parte concisa. Y cuando hagamos incluso formatos y formularios, deben ser también concisos para poder receptar la información concisa que necesitamos. Por eso les digo, la redacción en el fondo, en este módulo 1, es plantear una metodología para ordenar nuestro pensamiento. Y ese pensamiento ordenado va a dar como resultado un avance en quitar imprecisiones y dejar la carnecita o la esencia misma de lo que queremos comunicar a nuestros administrados o queremos comunicar a nuestros alumnos o queremos comunicar al público en general. Otras expresiones que determinan la falta de precisión, ¿no? Ejemplo, miremos esto, ¿no? Queremos felicitarlos. Deseo solicitar su atención. Deseo manifestarle. Utilizamos siempre eso, ¿no? Queremos felicitarle. Quiero felicitarte, Juanita, por haber desarrollado. No, de frente. Te felicito, Juanita. ¿Quieres o felicitas? ¿Cuál de los dos vas a utilizar? ¿Ah? A veces nosotros felicitamos sin quererlo, ¿no? Por ejemplo, si tú le tienes cierta animadversión a una persona, pero esa persona es brillante, quiero felicitarte. En realidad no quiero, estoy mintiendo porque no quiero felicitar a esa persona, pero debo hacerlo porque es una persona eficiente. Entonces mejor de frente lo felicito. Te felicito. Y ya no utilizar esta expresión de querer, sino simplemente te felicito. Y eso nos permite mejorar la precisión en la redacción, ¿no? Queremos felicitarte. Después, por favor, deseo solicitar su atención en un documento, ¿no? De frente, solicito su atención. Deseo manifestarle, también está mal. Le manifiesto. O manifiesto, de frente.
manifiesto mi disconformidad, ¿no? O expreso mi disconformidad. Deseo decir que, pero ya lo estás haciendo, ya estás diciendo. Entonces, ahí hay una contradicción. Entonces, estos términos pueden incluso llevarnos a contradicciones en general que determinen incluso falta de precisión en nuestra redacción de documentos. ¿Correcto? ¿Alguno de ustedes tiene otro ejemplo? De repente Mario o Jane tienen otro ejemplo. Melissa, Nélida. Bien, entonces continuamos. Cuando hablamos de claridad, también estamos hablando de propiedad, que es el significado o sentido, ¿no?, peculiar y exacto de las voces o frases. Por tanto, una propiedad no es otra cosa que el uso de una palabra para la idea que queremos expresar. Y redactar con propiedad no es otra cosa que una suma de importancia en la comunicación administrativa. El uso de un término ambiguo e impropio puede traer problemas, ¿no? Puede traer problemas. Y no solamente puede traer problemas, perjudica la actividad en una institución. Entonces, de repente a ustedes les han dicho, hay que llevar el curso porque estamos teniendo problemas con imprecisiones, ambigüedades. Muchas de esas ambigüedades son tretas, mañas que adquirimos en la defensa de nuestras actividades. Yo lo digo porque a veces, oye, se perdió el documento. No, no le pongas eso. Entonces, ¿qué hacemos? Di, no se ha encontrado el documento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que no lo terminé. Doy una ambigüedad, porque no sé si se perdió o no sé si es que todavía no he terminado de buscar el documento. ¿Correcto? Imagínense, ustedes tienen un oficio que está en un archivador de palanca y ese oficio en ese archivador de palanca te pierde. Viene otra persona y dice, ¿dónde está el documento? Encuéntralo. Tú vas y lo buscas. Buscas el documento. No lo encuentras. Entonces te dice, haz un informe. Y en el informe no declara su pérdida. Dice simplemente, no he encontrado el documento. ¿Por qué? Porque si tú pones que el documento se ha perdido o se ha extraviado, hay una responsabilidad. Entonces tratas de ser más impropio posible, ¿no? Ni siquiera dices, bajo mi responsabilidad se perdió. Lo que dices es, se perdió el documento. No se encontró el documento. Es decir, yo me hago responsable de la búsqueda y no lo encontré, pero no me hago responsable de la pérdida. Esos son temas que no permiten tomar decisiones. Por eso es necesario expresar todo tipo de acción administrativa con propiedad. El término no puede ser ambiguo. No puedo decir, bueno, ¿qué pasó con el puente? ¿No? Es la clásica, ¿no? Se cayó el puente. No, no se cayó, se desplomó. Ese es un término para mencionar justamente que no es mi responsabilidad, que ha habido una situación de emergencia por la cual el puente ya no está en su lugar, pero no es mi responsabilidad. Cosa totalmente ajena a la verdad. Entonces, la redacción implica asumir una responsabilidad. Y nosotros tenemos que mostrar esa responsabilidad en la comunicación administrativa, ¿no? Se repartieron todos los textos escolares en todos los centros educativos de la región. La respuesta tiene que ser precisa, con propiedad. Los señores supervisores, ¿no?, entregaron tal fecha los textos escolares a los colegios. Esa es la propiedad. No mencionar se entregaron, ¿no? Entonces, a veces hay falta de propiedad. Por ejemplo, el alquiler de ese departamento es de un precio accesible. ¿Qué cosa es accesible?
Accesible es que tiene acceso, de fácil acceso o trato. Pero en realidad el precio no es accesible, el precio es asequible. Es decir, que se puede conseguir o se puede alcanzar. Entonces, cuando hablamos de precios que podamos pagar, tenemos que mencionar que un precio es asequible, no accesible. Y esos son errores que faltan en la prueba. En el informe del presupuesto aparece un dato erróneo que se debe ratificar o rectificar. No hay que ratificar, hay que rectificar. Porque ratificar es aprobar o confirmar un acto. En cambio, rectificar es modificar. ¿No? Modificar, por ejemplo, nuestra opinión, modificar o contradecir, rectificar significa modificar, contradecir lo dicho por otra persona, lo dicho por nosotros mismos, que puede ser un error material o puede ser un error natural. ¿No? Entonces nosotros tenemos que colocar aquello que debe expresarse. Se considera inefable porque nunca se equivoca en sus apreciaciones. Inefable, ¿qué significa? No se puede explicar. Infalible, que no se puede engañar o engañar. Es cierto, es seguro, indiscutible. Entonces el término más preciso es, se considera infalible porque nunca se equivoca en sus apreciaciones. Algo más conciso que implica pues una propiedad al momento de expresar nuestras ideas. En el trámite documentario es necesario tener propiedad al momento de expresar una idea. Y eso va a ser parte también de los ejercicios que vamos a realizar durante la sesión. Entonces yo les voy a pasar un formulario y ustedes van a ser, primero, concisos y propios al momento de redactar. ¿Ya? La claridad también significa expresarse con corrección. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que darle calidad, ¿no? Y también evitar cometer errores o defectos. En toda comunicación tenemos que evitar eso. Por eso es importante 3 veces leer el documento que vamos a redactar. Si es un documento ampuloso, que tiene muchas hojas, bastante detallado, siempre es importante leer la totalidad del documento, ir sacando aquellos términos que nos resultan perjudiciales o que puedan ser muy extensos y quedarnos con los sujetos, verbos, objetos, es decir, oraciones cortas en nuestro informe. Esto abarca aspectos como la forma de exposición del mensaje, es decir, el orden de nuestras ideas y la corrección de la gramática. Hay que apegarse por eso a normas del lenguaje de uso común. Si no, no estamos trabajando adecuadamente. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas que nosotros tenemos que tener al momento de expresarnos con corrección, hay escollos, hay problemas, hay obstáculos para llegar a tener una buena corrección. ¿Cuál es? Primero, el orden de las ideas. Por ejemplo, disminuyeron las ventas del almacén de mes anterior en relación con el mes anterior notablemente, ¿no? Cuando debemos decir las ventas del almacén disminuyeron notablemente este mes en relación, ni siquiera en relación, aquí está mal, en comparación con el anterior. No se repite mes anterior, sino con el anterior. ¿Ya? Aquí está mal, no es relación, en comparación, porque nosotros no relacionamos cantidades. Las cantidades no se relacionan, se comparan.
¿correcto? Se comparan. Y no podemos ser imprecisos en eso. A ver, algunos son imprecisos por modestia y otros son imprecisos por falta de, digamos, a veces hasta problemas ocurren en las comparaciones. Pero la comparación me permite tomar decisiones. Por ejemplo, yo les preguntaría a todos ustedes, ¿quién de todos ustedes o quién de ustedes, que es la forma correcta de expresarse siempre en singular, quién de ustedes o quién es el trabajador más productivo de su institución, de los que están presentes? ¿Mm? ¿Quién es el trabajador más productivo? ¿Qué es lo que tendría que decir cada uno? Una simple pregunta, ¿quién es el trabajador más productivo? Si no lo pueden decir, pónganlo en el chat, ¿ya? Y pónganmelo como un mensaje particular, por humildad, ¿no? ¿Quién será el trabajador más productivo? ¿No? Entonces, son temas que nosotros tenemos que tener precisión, ¿no? Y esa precisión nos permite ordenar primero nuestras ideas y luego plantearlas por escrito o redactar adecuadamente nuestro documento. Ah, ya tengo una respuesta. Rosita de dirección. Es un comentario, ¿cierto? De repente por ahí otros van a decir, no, tal persona no es la más, soy yo, y a mí nunca me reconocen. Puede ser. Pero de esta manera, nosotros tenemos que garantizar dos cosas. Que nosotros, como trabajadores, tenemos que visualizar el esfuerzo del otro y reconocer ese esfuerzo, comparando nuestro trabajo con el otro, con el de la otra persona. Y si esa persona sigue mejorando y sigue destacando y sobresaliendo, reconocer que esa persona es mejor. No podemos decir, no, yo soy el mejor, pero no lo digo porque soy humilde o porque los demás se van a burlar. No, eso no es correcto. Tenemos que siempre enfocarnos en reconocer al otro su logro profesional. Y no quedarnos ahí. Yo voy a luchar para ser el mejor el próximo mes. No decir, no, sí, el mejor siempre va a ser el mejor, entonces yo ya para qué. No, tú tienes que esforzarte. Y ese esfuerzo tiene que tener como resultado justamente ese reconocimiento. Pero nunca me reconocen, profesor. A mí nunca me llaman la... No importa que te reconozcan tu institución. Tú mismo te reconoces. Pero esfuérzate. Identifica tus errores. Mejora. Corrígelos. Porque esa es parte de la gestión pública. Porque no estamos orientándonos hacia nosotros. La gestión pública se orienta hacia el ciudadano. Siempre debes tener presente eso. El ciudadano es el que da el veredicto final. El ciudadano. No es tu jefe, no es tu compañero de trabajo. Es el servicio que tú brindas al ciudadano cuando ves ese reconocimiento. Yo, por ejemplo, elaboré 19 normas de archivo que no me reconocieron en mi institución, pero los ciudadanos me llaman y me dicen, gracias por darme estas normas, ¿no? Y ese es el mejor reconocimiento. Porque lo demás, pasa una nueva gestión, vienen nuevas personas, no queda para la administración ni para tu vida personal. Entonces, hay escollos para tener una buena corrección, es tener un buen orden de ideas. Las ideas se tienen que ordenar. Y también tenemos que tener el orden de los datos. Acá tenemos un documento, ¿no? Por ejemplo, para Carlos Solano, asunto, los documentación del señor Pérez, de Alberto Rojas, de la fecha 2 de octubre. Y mira cómo se redacta, ¿no? El 11 de los corrientes deberá presentarse a esta oficina con el subdirector de Relaciones Públicas. A las 11 de la mañana retornará a su trabajo para dar instrucciones. Será necesario que se presente con toda la documentación correspondiente del caso el señor Pérez.
Antes, pase usted a mi oficina para las instrucciones sobre el caso y revisar la documentación. ¿Se dan cuenta cómo está el orden de los datos? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué dice Maribel Chávez? Janet. Nélida. O Melissa. No, no es lo correcto. Primero, hay que ordenar nuestras ideas. El señor Solano debe presentarte ante el subdirector de Relaciones Públicas el 11 de octubre. No precisa para qué y no precisa ni a qué hora. Ese mismo día debe presentarse la documentación del señor Pérez. No se precisa a quién, aunque se supone que se precisa que es a mí, ¿no? O al director. Debe pasar antes a la oficina del signatario, jefe de personal, de quien recibirá instrucciones y revisión de documentos que se supone es del caso Pérez. Y a las 11 de la mañana habrá retornado a su trabajo y no se precisan tampoco las citas anteriores. Entonces, es una falta de corrección este documento, donde los datos y hechos no son precisos. No hay corrección. Otro, el 11 de octubre a las 8 horas deberá presentarse esta oficina con la documentación del señor Pérez para revisarla. A las 9 horas se presentará ante el subdirector de Relaciones Públicas y a las 11 horas retornará a su oficina para recibir las instrucciones. Es la manera en que uno debe expresarse, siguiendo la secuencia, dándole tiempo a las personas. Si no tengo la hora precisa, entre 8 y 9, entre 9 y 10. Pongo rangos de tiempo donde el ciudadano o el trabajador pueda delimitar el tiempo que le corresponde para efectuar esa labor. Ah, caramba, qué pena que se escuche entrecortado. Porque yo sí creo que, según dice mi evaluación, estoy muy bien enseñando. Entonces debe ser problemas de conexión. Hay errores gramaticales muy frecuentes. Por ejemplo, lo cambiamos de sujeto, ¿no? Estimado colega, ayer recibí su atenta invitación. Les agradecemos, ¿no? Entonces ahí viene otra cosa, ¿no? Estimado colega, ayer recibí su atenta carta y le agradezco. Es la manera correcta. La falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. La diferencia entre los soles originan graves trastornos en la venta, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿no? La diferencia de soles origina graves trastornos en la venta, ¿no? No originan. Originan. Porque estamos hablando de la diferencia, que es singular, y cuyo verbo va a tener que ser en singular. A ustedes les pasa, ¿verdad? A veces dicen, el alumno, no, dice, el alumnado salen temprano hoy, ¿no? O sea, el alumnado se retiran temprano hoy, cuando es en singular, no en plural. El uso inadecuado del modo indicativo y el subjuntivo en una misma oración. Por ejemplo, será magnífico que vinieras a visitar la fábrica. Entonces, ese es un modo indicativo. Será magnífico. Pero como no es futuro o no es subjuntivo, es decir, no expresa una posibilidad, da por entendido de que sí, se va a dar. Pero en realidad no sabemos. De repente es algo que supuestamente tiene que pasar. Entonces, la mejor expresión sería magnífico que vinieras.
a visitar la fábrica. Esa sería la mejor expresión para el caso de que corresponde justamente a una misma oración. También hay problemas con el abuso de pronombres, adjetivos, sustantivos y uso indebido de preposiciones. Por ejemplo, los artículos pedidos los hemos embalado y los hemos enviado. Cuando es los artículos pedidos fueron embalados y enviados hoy mismo. O enviados hoy, para más precisión. Hoy enviamos los artículos, puede ser otro, ¿no? A ver, acá hay otro más. ¿No? Aquí en este de acá encontramos otro más. Que es los artículos pedidos fueron embalados y enviados el día de hoy, ¿no? Podemos ser diferentes, ¿no? Hoy enviamos los artículos pedidos. Y si ya ha pasado, hemos enviado los artículos pedidos. Esa es la mejor manera de expresar. Es decir, fueron enviados, se enviaron. Ya se enviaron, hoy hemos enviado. Otro escollo frente al proceso de redacción. Por ejemplo, cuando decimos, los clientes llegan constantemente. Diariamente vendemos muchas cantidades y es motivo de satisfacción. Los clientes llegan constantemente. Vendemos cantidades considerables y ello es motivo de satisfacción. ¿Ya? Vendemos muchas cantidades, no se dice. La cantidad no de fuerza ni mucho ni poco. Cantidades son números. Vendemos cantidades considerables. La manera de redactar. No coloquen mucha cantidad. Coloquen cantidad considerable. ¿No? Está bien hecho. No coloquen así. Esa redacción está bien hecha. No. Se coloca. Esa redacción es óptima. ¿Correcto? De una manera concisa que no implique comparación con nada. No podemos comparar con nada. Mucho comparado con qué. Entonces, simplemente demostramos con una frase considerable, significa que es bastante, ¿no? Y eso es motivo de satisfacción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos hablando de materia de claridad y precisión. Otro ejemplo, ese señor o este señor es un viejo cliente. Ahí tú prácticamente estás insultando a la persona, ¿no? Le estás tildando de persona, lo cual no está mal, ¿no? Pero sí, algunos se afectan, ¿no? Este señor es un viejo cliente. Este señor es un viejo profesor, ¿no? Me pueden decir eso. O yo les podría decir, ustedes son viejos alumnos. Tampoco, no correspondería, ¿no? Entonces es importante demostrar precisión al momento de alcanzar una buena corrección. Este señor es cliente desde hace muchos años. Ya se concluye de que es un viejo cliente. No puedo dejar de enviar una pequeña queja aunque sea un significante error. Y eso pasa. No una pequeña queja. Pone, no puedo dejar de enviar una queja, pues no deja de ser un error de consideración. No es aunque, sino no deja de ser. ¿No? O puedo decir, cuando existen errores, envío una queja. ¿No? Tan sencillo como eso. Hay frases también que hacemos de manera innecesaria, ¿no? Por ejemplo, esperamos sus noticias con urgencia. De usted, su más seguro servidor,
Los saludo atentamente. ¿Han visto ustedes eso, no? A ver, ¿quién pone eso de sus documentos? Su más atento servidor. ¿Quién? Seguro que Abigail, Mario, Melissa. Colocan ustedes Janet o Maribel. ¿Ah? ¿O no? A veces lo colocamos, ¿no? A ver, quien coloque eso, pídanlo en el chat. O pongan no, profesor, en el chat. Bueno, estos son los errores más frecuentes que encontramos justamente en una redacción. También lo que es cambio de voz. Su carta fue recibida ayer y le enviaremos su pedido inmediatamente. Cuando es, recibimos su carta y le enviaremos su pedido inmediatamente. No podemos tener ni su, ¿no? Ayer tampoco recibimos y le enviamos su pedido inmediatamente. La claridad también implica unidad, que es una cualidad esencial en todos los documentos, en todos los escritos. Si nosotros no expresamos esa unidad, vamos a tener problemas. Y esto solo es posible cuando los elementos oracionales del párrafo, es decir, la unidad básica de los documentos, se refieren a una idea. Por eso se recomienda redactar párrafos con frases cortas y bien ligadas. Por ejemplo, para el día 27 de julio del 2021, la UGEL envió una representación estudiantil a los actos cívicos organizados por la municipalidad. Usted fue seleccionada para asistir, sin embargo se enfermó seriamente, ¿no? Para el 31 debía asistir, pero usted continuó estando en mal estado. Y por eso debe dirigir una nota al director, pidiendo la justificación. Entonces, la tarea que ustedes van a hacer es elaborar una nota de justificación, ¿correcto? La pueden hacer en papel, tomarle foto y enviarla por acá, ¿ya? O en su defecto, yo les puedo dar ahorita, en este preciso momento, saben ustedes cómo mandar un WhatsApp, ¿no? Bueno, me pueden mandar un WhatsApp mostrando justamente esta labor. Acá les dejo el teléfono. ¿Cómo hago, profesor, si yo estoy en internet? Bueno, puedes hacer esto, mira, ahí en el navegador aprietas wa.mi, ME, y aprietas 511 y colocas el teléfono. ¿Ya? Y allí, en ese teléfono que está allí, antes le pones el signo más, ahorita lo vas a hacer, y me mandas un WhatsApp. Si es que no lo tengo agregado, profesor, bueno, esto que está acá, ponlo en el navegador de tu celular o ponlo en el navegador de tu computadora para que puedas enviar un mensaje. ¿Ya? Entonces me vas a redactar una nota mencionando todo esto que está acá. O en su defecto, les voy a dejar a ustedes un formulario donde van a poder ustedes redactar esa nota. ¿Ya? Esa nota correspondiente. Que creo que va a ser lo más práctico, ¿no? Entonces, simplemente es un ejercicio de clase, ¿no? Donde van a redactar, van a poner sus apellidos y nombres, nada más, apellidos y nombres para identificarlos, y ahí van a poner redactar nota de dispensa por inasistencia. Justificar. Lo que yo quiero no es evaluar cuánto el contenido, sino cómo están redactando. Entonces, van a poner eso y van a poner ahí también además una pregunta que quieran hacer. ¿Correcto? Cualquier pregunta relacionada con el curso la pueden también poner allí. ¿Ya? Entonces, esa va a ser parte de nuestra tarea que vamos a hacer el día de hoy. Van a redactar una nota, lo cual es obligatorio para que puedan
para ver cómo estamos avanzando, y luego ustedes mismos hacen una pregunta. ¿Ya? Entonces, para tal fin, vamos a crear un formulario que ya lo estoy ahorita pasando. Me van a poner sus correos también para que les llegue su nota, pues, ¿no? Porque la calificación no prueba de que yo voy a sacar una nota sobresaliente, sino lo que va a probar es que ustedes están participando. Entonces ahorita le estoy poniendo aquí en el chat el formato para el ejercicio. Ojo, es un ejercicio, ¿correcto? No es una nota general, sino es un ejercicio para evaluar cómo están trabajando. ¿Ya? Nos van a redactar una nota de inasistencia. Lo estoy colocando aquí en el chat para que ustedes lo puedan ver. Si tienen ustedes un chat en Messenger, en WhatsApp, por favor le pediré a los organizadores de ese chat que lo coloquen allí, ¿no? Si no, ténganlo presente, ¿no? Simplemente van a poner sus apellidos y nombres, van a redactar una nota de dispensa por inasistencia justificada, tomando como referencia, y eso lo voy a poner acá también, la diapositiva que corresponde. A ver, acá lo voy a poner. ¿Qué significa eso de tomando como inasistencia? Bueno, eso significa que lo que está aquí, a ver, voy a borrar aquí también esto que está acá, un ratito, por favor. Un segundito. Borramos todos estos datos, ya deben haberlos apuntado, y simplemente lo que vamos a hacer es esto que está aquí. Vamos a tomar en cuenta este ejercicio, y este mismo ejercicio ustedes van a elaborar el documento correspondiente. ¿Ya? ¿Qué es una dispensa? ¿No? Una nota, mejor dicho, una nota de justificación. ¿Ya? Una nota. Entonces, para tal fin, en el formato que vamos a colocar aquí, voy a colocar justamente esa nota. Esta tarea, para que ya no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Correcto? Bien. Ya está. Listo. Entonces, esta es la nota. Bien. Entonces, vamos a actualizar esto. Bien. Y ya está listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, continuamos. ¿Cuándo lo van a presentar? Esto se tiene que presentar hasta la próxima sesión, que es el día martes. Es la primera tarea que tienen que hacer. Hacer una nota pidiendo una justificación por inasistencia. ¿Ya? ¿Qué se va a justificar? ¿La ausencia de los actos cívicos por enfermedad o la ausencia en la otra actividad? Entonces, hay que redactar una justificación. ¿Ya? Entonces, tenemos que citar los hechos de una manera general. Muy bien. Luego viene el uso de siglas y abreviaturas. La primera vez que se cita la entidad a la que se refieren, tenemos que indicarlo en su totalidad con las siglas entre paréntesis. Por eso debemos utilizar la forma de uso común, ¿no? Ejemplos: Recope, AIA, AA, CC, SE, MP, MEF, UGEL, ¿no? Son siglas en su totalidad. Entonces, la primera vez que nosotros redactamos tenemos que colocarlo, ¿no? En vez de poner UGEL, ponemos Unidad de Gestión Educativa Local, entre paréntesis, UGEL. Ya se entiende que el uso común de UGEL
va a citarse durante el resto del texto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que colocarlo de esa manera. No pueden ustedes saltarse la brecha del residuo, ¿ya? Porque si no van a haber problemas al momento de redactar adecuadamente. La concisión también consiste en expresar únicamente lo esencial. Eliminamos detalles imprescindibles o datos innecesarios. Acuérdate bien que casi todos los documentos van a entrar a sistemas de gestión documental. Los sistemas de gestión documental van a permitir, sobre todo los que utilizan inteligencia artificial, van a leer el contenido de los documentos. Y esa lectura de la información del texto del documento tiene que ser precisa para que cuando hagamos los filtros de información, es decir, quiero separar todos los documentos por este tema o por este asunto o por esta función, no vayan a haber errores, ¿ya? No vaya a haber errores. Entonces yo tengo que tener un formato único para poder redactar adecuadamente mi documento. Entonces, se debe siempre abordar directamente el asunto o tema y limitarse a él. Acuérdate que el remitente debe tomar en cuenta que el destinatario tiene otras cosas que hacer, otros asuntos pendientes, ¿no es cierto? Y solo puede prestarle atención limitada a la carta recibida. Por eso es que ustedes cuando presenten sus reportes, sus informes o los memorándums llegan a ustedes, también debemos ser concisos en lo que queremos expresar. Detallado, pero conciso a la vez. Si al abrir la carta encuentra un texto muy largo, el destinatario se aburre y se indispone, pues considera que la comunicación le va a quitar mucho tiempo. Lógico, si yo veo un informe que tiene mucho texto ampuloso, yo voy a tener, ampuloso significa variado, con mucha información innecesaria, ¿no? Mucha información innecesaria. Y esto realmente se puede conocer mejor con talleres. Por eso yo les recomiendo siempre participar en esta sesión para que mejoren su redacción. Y no solamente escuchar, sino participar. En fin, ya está en cada quien. Entonces, se recomienda utilizar frases simples y evitar las digresiones innecesarias. ¿Qué significa? Eludir aquello que es superfluo para lograr un documento, ¿no? Que nos llegue al lector a poder leer el documento de una manera más corta. El uso de expresiones innecesarias, ampulosas, tecnicismos, desconocidos por el receptor, además de entorpecer la claridad, nos presenta problemas, nos trae problemas, porque no se pueden interpretar las comunicaciones. Entonces, ustedes van a poder reconocer si los documentos que ustedes elaboran están expresados con las ideas con propiedad, si las palabras son las imprescindibles, si aparecen en la carta explicaciones que se pueden eliminar o que no vienen al caso, o si se dan ideas repetidas, ¿no? Siempre en un texto se tiene que hablar sin rodeos ni paráfrasis, ni para la llamada parífrasis. ¿Correcto? Siempre. Ya. Por ejemplo, expresiones convencionales. Las interrogantes por usted planteadas, sírvase a aclararlo ipso facto, ¿no? En mi deseo ferviente participarle mi sincera gratitud por demasiado, ¿no? Por medio de la presente nos tomamos la libertad de, es demasiado ampuloso. Muchas palabras que no dicen nada, ¿no? Entonces, la respuesta sería, las interrogantes por usted planteadas, las preguntas formuladas. Sírvase a aclararlo, hágalo saber cuanto antes. Es mi deseo ferviente participar en mi... Muchas gracias, nada más. Por medio de la presente nos tomamos la libertad de, le participo que, o ir directamente al asunto. Concisión.
Adjunto a la presente, simplemente incluyo anexo, adjunto, nada más. Adjunto anexo, incluyo anexo. Con la confianza que estará usted, de que estará usted, esperemos que pueda. Ha llegado a nuestras manos su atenta carta. Recibimos su carta. Anexada a la presente encontrará anexo, adjunto, nada más. Y se pone así, adjunto, tal. Acusamos recibo, recibimos. ¿Por qué tantas palabras? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Abigail, por ejemplo? ¿Le ha pasado? ¿O qué dice Nélida o Mario? ¿Le ha pasado? Cortesía. Cuando hablamos de cortesía, tenemos que ver justamente, si se quiere lograr una verdadera comunicación, el ingrediente principal, que va junto con la claridad y la concisión. Los modales o las buenas costumbres se ven reflejadas. La cortesía nos favorece a poder comunicarnos adecuadamente sin ningún tipo de observación. Entonces, los buenos modales en el saludo y la despedida son aspectos importantes en una comunicación. En el caso de los memorándums o los memos, como lo llamamos comúnmente, estas formalidades no son necesarias. No es necesario ser muy cortés en un modo. Por eso algunos le ponen el memorándum. Por medio del presente, es grato dirigirme a usted para saludarlo. No es necesario. En un oficio sí, porque tiene alta formalidad, pero en un memorándum no. Y eso debemos manejar. El tono positivo se capta por el modo de utilizar y unir las palabras, de forma que se logre transmitir un estado de ánimo, lógicamente amigable, amistoso, sincero, directo, pero cálido, ¿no? Siempre cuando leemos un documento, de por sí, internamente el documento nos expresa siempre el estado de ánimo. Si es que hay falta de sinceridad, si es que es hipócrita la carta, es decir, tiene doble cara. O que nos quieran imponer algo, ¿no? A pesar del uso de palabras corteses. Por eso les digo, la cortesía devela también que nos ponen palabras corteses, pero realmente nos quiere decir cosas negativas. Usted es culpable sin haberme procesado. Quiero agradecerle, de este modo quiero yo convencerme de que usted es una de las personas más capaces, pero que se equivoca continuamente, por ejemplo. Eso no es cortesía, eso prácticamente es una afirmación equivocada, ¿no? Y eso nos refleja ok. La palabra, ok. Quieren hablar acerca de los signos ortográficos. Perfecto. En el caso de usted, ¿no es cierto? Siempre se coloca como un término UD, ¿no es cierto? Pero en un documento, usted, ¿no? Es en realidad un término que menos se usa hoy en día, ¿no? Usted señaló esto. Lo ponen con minúsculas y con USTED. Usted. UD no es una presión correcta. No es una exposición correcta. Usted se debe detallar. O sea, sería usted. Como lo estoy colocando aquí. Usted. No UD. Se debe detallar correctamente. Es como poner metros lineales, por ejemplo. Metros lineales, algunos le ponen M mayúscula, L minúscula y un punto. No es correcto. ¿Cómo debe ponerse? M y L. Nada más. Ni va punto. ¿Correcto? Va M y L. Sin punto. Es la abreviatura de metros lineales. Específicamente. ¿No?
En el caso de usted, no va mayúscula, minúscula. O sea, va mayúscula, minúscula, pero la abreviatura es UD punto, pero con la mayúscula, porque esa es la abreviatura, ¿no? Es como señor, señor, S mayúscula, R minúscula, señor, ¿no? Es como magíster, M, G, magíster, ¿correcto? Es como doctor, D, R, doctor. ¿Ya? Ahora, dentro de los símbolos de la real lengua, de la lengua española, hay distintos elementos que pueden ser considerados también. ¿En qué se utiliza? A ver, me hacen otra pregunta. Tengo problemas con el audio. Hace un momento comentó sobre el uso de las abreviaturas en los documentos. ¿En qué caso utiliza slash y o barra? Ya. La barra sirve para separar dentro de un esquema de nomenclatura. Es decir, vamos a utilizar esto en las nomenclaturas. Un ejemplo, informe número, vamos a ponerlo así, 025, guión, que pone el año, 2020, guión, la entidad, por ejemplo, Archivo General de la Nación, y la barra es la división de la entidad en su respectiva subunidad. Por ejemplo, Dirección de Archivo Histórico. O sea, esa gran entidad se subdivide con barras. Y ahí se coloca, por ejemplo, dice un archivo histórico y mi nombre, José Rolando Villa Porro. Lo estoy colocando aquí en el chat para la pregunta que me están realizando. Es decir, el slash o la barra es la división de una organización. Eso pasa en las nomenclaturas, en los nombres, ¿no? De los documentos que voy a redactar. En otros casos, también es la separación de datos. Utilizamos esto cuando hacemos bases de datos. ¿Qué reflejan los slash? Los slash significan subdivisión de un principal. No es que el slash refleje, oye, esta es una parte, no, es que esa es una parte del todo. Voy a explicarlo mejor, ¿ya? Qué bien que me hacen esta pregunta. Ya, es como esto, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos esto. Esto va a ser, por ejemplo, todos los trabajadores del UGEL. ¿Ya? Y yo quiero subdividir de los trabajadores del UGEL los trabajadores nombrados. ¿Ya? Trabajadores nombrados. Cuando yo coloco el slash, estoy subdividiendo de la UGEL, ¿no es cierto?, los trabajadores nombrados. ¿Ya? Lógicamente no es el tema trabajadores nombrados. Estoy subdividiendo, es decir, hay una subdivisión, ¿no? Es decir, de lo grande que es la UGEL a los trabajadores nombrados. ¿Correcto? Es una subdivisión. Para eso sirve el slash. Demuestra niveles, del nivel superior al nivel más inferior. Pero cuando yo coloco el guión, demuestra no niveles, demuestra pertenencia. Es decir, yo pongo trabajadores nombrados, ¿no es cierto? Pongo trabajadores nombrados, y el guión demuestra pertenencia. Por eso José Rolando Villa Córdoba, que es un trabajador nombrado, ¿no? Y lo mismo pasa con las oficinas. Una cosa es el nivel y otra cosa es la pertenencia a ese nivel. El guión demuestra pertenencia y el slash demuestra subdivisión de una entidad, de una sección. Vamos a utilizar lo que señala el Decreto Supremo número 054-2018-PCM, que son los lineamientos de la organización del Estado, donde se señala cuáles son las distintas unidades o niveles de organización de una unidad de organización. ¿Correcto? Ahí tenemos los órganos, las unidades orgánicas, las subunidades orgánicas, las áreas, los equipos, las unidades funcionales. Dentro de esos niveles.
Y esa es la división que se establece a través de los enlaces, son enlaces, ¿no?, que corresponden a los documentos. A ver, dice, es correcto, miren, qué bueno que me hagan preguntas. Al fin, ustedes quieren esto, yo les voy a atender. A ver, primero, oficio número. Ese número, el oficio, se tiene que colocar como corresponde, que es en minúsculas, no en mayúsculas. Oficio. Número, tiene un nombre, ¿cómo se llama esto? Número no va así. Número tienes que poner un punto en número abajo y luego poner ese, no es apóstrofe, tiene otro nombre, arriba, para que no sea, porque estamos denotando que es una abreviatura del número correspondiente. Antes se colocaba, en el nuevo término APA 7, se coloca N punto en un cerillo, ¿ya? Luego dice, guión 2022, que corresponde al año 2022. Guión GRA, que corresponde a la gerencia regional de tal. Guión, gerencia regional A, DREA, Dirección Regional de Educación. Guión UGEL, guión LM, guión DIR. Ahí sí me descuadraste totalmente. A ver. Lo voy a entender así, lo voy a colocar como debería ser, ¿ya? Tú me dices si es que, lo que pasa es que no conozco la organización del OGEL, ¿no? A ver, ponte 022-2022-GRA-DREA, ¿no? DREA. Gerencia regional, yo creo que no es así, ¿eh? Debe ser Gerencia Regional de Educación, ¿no? Y no es así, totalmente negativo. Es de frente, Dirección Regional de Educación, ¿ya? No. Ahí estamos totalmente mal. A ver. Es como si yo pusiera Archivo General de la Nación, ¿no es cierto? Y le pusiera adelante Gobierno Nacional, G-O-N, o Presidencia. No es el sector. Lo primero que tú identificas cuando ya elaboras un documento es el sector al cual pertenece el documento. Gobierno Regional de Ayacucho, ahora sí ya te entiendo. Gobierno Regional de Ayacucho ya no se coloca realmente. Debería ir DREA, Dirección Regional de Educación de Ayacucho, el subnivel que sería UGEL, ¿no es cierto? Si es LM, ¿qué significa? Lima, LM. ¿Qué es LM? Disculpe. La Mar. Ok. UGEL La Mar. No se coloca LM, simplemente UGEL, nada más. Y luego se coloca dirección. ¿Correcto? UGEL, si tiene un número, le pondrán el número, ¿no? Si es UGEL La Mar, UGEL La Mar. Así sería. Unidad de Gestión Educativa Local de La Mar. Todo junto. Y va DIR, que es dirección, ¿no? Puedes colocar también Gobierno Regional, ¿no es cierto? Gobierno Regional de Ayacucho, que es Gobierno GA, ¿no? GA se llama, ¿no? GRA. Así. Gobierno Regional de Ayacucho, DREA, UGEL, M, DIR. Sería de esta manera en que tendría que ir. ¿Correcto? La entidad mayor, la entidad más, el subnivel, el subnivel, y ahí viene la oficina que corresponde a la dirección. ¿Correcto? Sería lo más conveniente. ¿Por qué? Porque estoy detallando niveles. Cuando pongo el slash, estoy detallando niveles, es decir, carpetas. Va a haber una carpeta que sea del Gobierno Regional de Ayacucho, donde va a estar todo el repositorio digital de los documentos del Gobierno Regional de Ayacucho. De ahí va a haber una subcarpeta de la Dirección Regional de Archivos, perdón, Dirección Regional de Educación de Ayacucho. Ahí va a tener una subcarpeta con todo lo demás. Y luego va a haber una subcarpeta que hable sobre la UGEL LM, o sea, la UGEL La Mar, ¿no? Y ahí va a tenerse todos los documentos de la UGEL La Mar. Dentro de esa subcarpeta de la UGEL La Mar están los documentos de dirección que corresponde justamente a esta oficina. Ahora,
Dentro de esos documentos de dirección están los documentos de la persona correspondiente, José Villacordo, entonces se pondrá de esa manera. Esa es la manera correcta de citar justamente estos temas de los documentos. ¿Ya? Creo que esa era su principal preocupación, ¿verdad? ¿O no? Ahora bien, esta es una forma de colocar los datos de un documento, pero si hay una norma de trámite documentario y archivo que especifica que aparte de esto hay códigos de funciones, entonces el resultado podría venir de esta manera. Colocamos esto y le ponemos el código de función. Puede ser 50, puede ser 30, puede ser 20, que simplifica toda esta información que está aquí. Ya no iría a esto. Iría de frente UGEL, ¿no? UGEL Lamar, ¿no es cierto? Punto dirección 50. Iría algo así. A ver, lo voy a poner por acá, porque luego no se ve bien. Pero si existe un sistema de trámite documentario en la institución que refleje justamente este funcionamiento. ¿Ya? Bien. Parece que ese ha sido el motivo con el cual ustedes han venido al curso, ¿verdad? Bueno, podemos llegar a eso también a mostrar. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿En qué me baso? Uy, estoy hablando mal. ¿Cuál es la lógica que sigo para poder expresar lo que acabo de enseñar? En el desarrollo mismo del lenguaje de computación. El lenguaje de computación utiliza los slash como comodines para poder colocar allí la información correspondiente a los distintos niveles de documento. Y esto es muy importante. Ojo, esto es muy importante porque cuando nosotros estructuramos las bases de datos parten de lo general a lo particular. Ahora, en la codificación de las series documentales, tenemos que tener presente otros campos y otros casos muy particulares. ¿Correcto? Y eso es algo que nosotros vamos a aprender también en esta clase. Gracias por esa oportunidad de poder expresar esto, ¿no? Entonces voy a adelantar un poco este curso y vamos a ir específicamente a sus consultas. A ver, hay también en la redacción un tema que es el tema de cortesía, cómo nosotros comenzamos a implicar cortesía al momento del desarrollo de nuestros documentos, ¿no? Por ejemplo, estimada compañera, la directora de la escuela me asignó el curso de técnicas de expresión, grupo de la mañana para el segundo semestre. Por lo anterior, le solicito me brinde un informe respecto a los contenidos expuestos y los objetivos alcanzados del diploma de comunicación en español que usted suministrara del primer semestre. La información solicitada y sus sugerencias al respecto debo tenerlas el lunes 29 de julio, por lo que agradezco sinceramente su gentileza. Atentamente. Ya. Aparenta cortesía, es decir, en el saludo y despedida. Utiliza la expresión agradezco sinceramente su gentileza. El tono es positivo si se diera en un superior a un subordinado que debe rendir un informe. Y ustedes han visto eso, de repente. Hay compañeros que le mandan documentos que tienen el mismo nivel y que les manda documentos con ese tono imperativo, ¿no? Dámelo. En realidad, el tono es positivo, pero solamente si se va a un superior. No se puede utilizar ese tono entre compañeros, por favor, y ese es un tema que es importante poderlo conocer. Entre ustedes son compañeros de trabajo. No utilicen ese tono entre compañeros. Se debe solicitar como un favor y no se le puede poner a una persona en un documento en ese estilo, entre persona y persona, una fecha límite. No. Entonces, hay ejemplos de expresiones negativas que pueden darse en forma positiva. Por ejemplo, la forma negativa, no sea usted falso. La forma positiva, sea usted sincero. La forma negativa, no conoce su parecer. La forma positiva, ignora su parecer. La forma negativa, no son correctos los datos.
La forma positiva, los datos son incorrectos, los datos son imprecisos. La forma negativa, quisiera no olvidar, ¿no? La forma positiva, deseo recordar. La forma negativa, no deje de entregar los documentos antes del viernes. Y eso ustedes lo ponen de repente en sus propios informes, cuando es entregue los documentos el jueves a más tarde. La forma negativa, no conoce usted las razones. La forma positiva, desconoce las razones, ¿no? O desconoce nada más, ¿no? O no trata esto, ¿no? O es imprecisa, es impreciso lo que expone. Entonces, eso me da una forma positiva de poder cambiar un poco el lenguaje que puede ser ofensivo o puede ser intimidante en las personas que trabajan con nosotros. Y créeme, una persona hasta se puede ganar una mala imagen por redactar mal. Y eso es algo perjudicial, porque nuestros compañeros de trabajo nos ayudan y son socios estratégicos, digámoslo así, en el desarrollo de nuestra carrera profesional. Entonces, un ejemplo de adulación en la cortesía, su vasta experiencia de 20 años de servicio en esta institución, le han catalogado como la máxima autoridad en la materia. Por esta razón, con todo el respeto que usted se merece, solicito su colaboración. ¿No es cierto? Este es ampuloso, es una adulación. Cuando debe decir, con base en su experiencia de 20 años de servicio, solicito su colaboración. Tan sencillo como eso. Y hay la llamada petulancia. La petulancia es algo que vamos a ver usualmente en la elaboración de nuestros documentos, ¿no? Por ejemplo, la extenuante labor que hemos realizado en este equipo da fe de la calidad de los profesionales con que contamos en este equipo. Es por ello que hoy me felicito al ver culminados mis esfuerzos con la ayuda de todos ustedes. Y eso lo vemos en los discursos. Lo vemos también cuando los trabajadores comienzan a tomar la palabra, ¿no? Hay que reducir la petulancia a la mínima expresión. Y la mínima expresión es, gracias a la dura labor de este equipo, o la ardua labor del equipo, hoy, si yo formo parte del equipo, hoy hemos logrado alcanzar metas importantes o significativas. Por ello, una calurosa felicitación, ¿no? O si no, la felicitación por el mérito obtenido. Entonces, eso refleja mayor cortesía, menos petulancia. Y ustedes, estimados servidores públicos, deben empezar a reducir la petulancia en sus documentos. No queda bien visto, no está bien visto. La petulancia es mal vista en el desarrollo de nuestras actividades. Y es importante mejorar la redacción. A ver, ¿tienen otra pregunta sobre temas de ortografía? Cuando redactamos, tenemos distintas clases de párrafos. Existen párrafos descriptivos, párrafos narrativos. ¿Qué es un párrafo? Párrafo es el conjunto de palabras que encontramos como unidad en un texto, ¿no? Por ejemplo, José Villa, profesor de historia, geografía, matemáticas, lenguaje, se encuentra brindando una disertación en la Universidad de San Marcos sobre el tema inicio del trabajo histórico en el Archivo General de la Nación. Eso es un párrafo, ¿correcto? Y describimos la información que corresponde en los párrafos. Entonces, existen tres tipos de párrafo. Un párrafo descriptivo, un párrafo narrativo y un párrafo expositivo.
que es una suma de textos que nos permiten indicar cómo debemos hacer la descripción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces continuamos. El párrafo descriptivo es el que dice cómo son las personas, los animales, los lugares y las cosas. También pinta una situación compleja o en proceso. Los pasos que deben seguirse para redactar párrafos descriptivos son los siguientes. Primero, observar de forma global el objeto que se va a describir. Seleccionar los rasgos que más llaman la atención. Decidir en qué orden se van a describir esos objetos. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de lo más lejano a lo más cercano. Entonces, vamos a redactar un párrafo que tenga esas características. ¿Correcto? Es decir, vamos a observar en forma global un objeto, el mismo que vamos a describir, seleccionando los rasgos que más llaman la atención de ese. ¿Ya? Entonces yo les voy a pasar un objeto que ustedes van a describir relacionados con el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Ya? Y ustedes van a hacer la descripción de ese objeto. ¿Correcto? Ustedes ahora mismo van a describir el objeto. Muy bien, ahorita les voy a mostrar una imagen y esa misma imagen, utilizando el formato que ya le hemos presentado, que solamente una persona ha presentado el documento, van a hacer la respectiva descripción, ¿no? Un segundo, por favor. Mientras que voy colocando esa información, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, seguimos. Simplemente, en el mismo formato que les voy a pasar, hagan ustedes un párrafo descriptivo. ¿Ya? Simplemente van a elaborar un párrafo descriptivo de lo que se va a mostrar. Y yo quiero que específicamente muestren ustedes un carácter descriptivo de lo que van a ver, ¿ya? Por favor, ese es parte del ejercicio que tenemos en clase. Vamos a utilizar el mismo formulario. Lo único que vamos a hacer es hacer la descripción, pero con la correspondencia a la imagen que vamos a visualizar. Entonces, ahora en este momento lo estoy colocando aquí en el chat, ese párrafo, el formato, para que ustedes mismos hagan la descripción. Quiero ver el texto aquí, ¿ya? Por favor, quiero ver el texto. ¿Ya? Bien. A ver, voy a mostrar lo que estamos compartiendo, ¿ya? Voy a mostrar lo que estamos compartiendo para que todos lo puedan visualizar. Wow, no sé cuándo. Ya, ahorita sí. Hemos primero hecho, les hemos pasado, perdón, un vínculo de un formulario, estamos realizando un ejercicio,
Ustedes tienen que colocar su correo, sus apellidos y nombres, y hay una pregunta, ¿no? Tienen que elaborar una nota con esta información. Entonces, esa nota de dispensa por inasistencia justificada tiene que colocarse en este texto. Y luego, el segundo trabajo es hacer un párrafo descriptivo de la imagen que aparece. También aquí van a colocar la redacción del párrafo. Ojo, un párrafo, ¿eh? De lo que ustedes están visualizando, de lo que pueden ver. Esto me va a permitir corregir en caso de que existan imprecisiones en la redacción. ¿Correcto? Y, por favor, dejen su correo para enviarles lo que dice y cómo puede ser la redacción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional aquí? ¿Ninguna? Bien. Entonces, simplemente ingresan ustedes al párrafo para poder mostrar justamente su respectiva actividad. Elaborar, perdón, la respectiva actividad. Bien, entonces, ¿en qué consiste el trabajo? Es hacer la descripción de lo que ustedes están visualizando, ¿no? ¿Qué visualizamos? A ver, ¿alguien me puede dar una palabra para poder, o algo, una frase simple para mostrar, para expresar, perdón, lo que se ve en pantalla? ¿Nadie? O escríbanlo aquí. ¿Qué es lo que visualizan? Si aparece otra vez el formato, ya, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Si aparece otra vez el formato, el primero, colócale en donde dice el párrafo y colocas ya elaborado, nada más. Y lo envíes. Ya elaborado o elaborado, para tener ya una referencia que eso ya se hizo. Entonces, ahí vamos a tener, yo voy a tener los dos registros, ¿no? El primero y el segundo. No te preocupes, no se borra. El primer registro ya está enviado, va a crearse un segundo registro, y ese segundo registro yo lo voy a registrar, ¿ya? Sino que he hecho un solo formulario, no he hecho dos. ¿Por qué? Porque voy a hacer dos. Si puedo hacer uno solo y tener en una sola tabla toda la información. Y eso es lo más importante, ¿no? Igual para todos, por favor, participen, muestren lo que conocen, y vamos a mejorar justamente la clase con esa información. No se preocupen, ¿no? A ver, por ejemplo, en este texto, ¿no? Dice, licenciado, disculpe. Podría ser al revés, ¿no? Disculpe, licenciado, ¿no? Yo ya había enviado, y ahí cambiamos. Yo envié el formulario de la dispensa, ¿no? Yo envié el formulario, ¿no? ¿No? O yo completé el formulario sobre la dispensa, ¿no? Después dice, pero abro el formulario para realizar el segundo y me sale ambos. Ahí es, ¿no? Pero en la segunda, en el segundo envío, ¿no?
me salen los mismos campos. ¿No? Me salen los mismos campos. Y no me salen, sino se visualizan los mismos campos. No se grabó el primero que envié o tengo que volver a realizar ambos. Entonces ahí la precisión sería, tal parece o se visualiza que no se ha guardado, ¿no? Guardado los primeros datos enviados y que voy a tener que volver a remitir, ¿no? Entonces, ¿eso qué demuestra? Demuestra cómo tenemos que redactar. Eso demuestra también cómo ordenamos nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento debe ser sujeto, verbo, objeto, ¿no? Yo tengo hambre. Yo necesito trabajar. Yo necesito dormir. Yo voy a trabajar, ¿no? Sujeto, verbo, objeto. Y en nuestras expresiones tenemos que implementar o incluir lo de sujeto, verbo, objeto. ¿Correcto? Y no solamente para ti, Maribel, sino para todos. Yo también a veces me equivoco y me equivoco mucho. Pero el tema es no quedarnos con la idea de que somos unas personas que fracasamos. Esa no es la idea. Porque si nosotros pensamos que ya estamos fracasados, ya perdimos, vamos a terminar como la imagen que están viendo ustedes en pantalla. Pero si pensamos, voy a tomar en cuenta, siempre con humildad, hay que ser humilde, nosotros nos equivocamos, perfecto. Ah, el profesor nunca se va a equivocar. Es falso, el profesor también se puede equivocar. Lo importante es reconocer nuestros errores y mejorar la propuesta. ¿Correcto? Porque lo que queremos es que ustedes aprendan temas como la redacción de documentos, la puntuación, la ortografía, que son elementos que se aprenden con las técnicas y las normas internacionales de redacción. Una de esas normas es la de la Asociación de Psicólogos Americanos, que es la conocida como APA, cuya última versión, la versión 7, es la que tomamos en cuenta para redactar documentos. Profesor, pero eso es para redacción de documentos científicos. Sí, pero acuérdate bien, estimado participante, o estimada participante, que los documentos científicos se van a traducir luego en la parte administrativa, porque lo administrativo nace de las investigaciones científicas. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que nosotros siempre plantear un precedente de investigación para dictaminar en la metodología de trabajo que realizamos. Y ese trabajo es un trabajo que implica, pues, responsabilidad. ¿Ya? Bien, estimado participante, vamos a ver ahora otras cosas. A ver. El párrafo narrativo es también aquel que se relatan acontecimientos. Por ejemplo, se refiere a los reportes que hacemos del pasado. Los párrafos narrativos se relatan siempre en pretérito, en pasado. Llegó, llegaba, vivía, era, vivió. También se pueden narrar en presente, cuando es un presente histórico. Y a veces también hasta en futuro, aunque no lo creas. ¿Cómo así? Se recomienda que en textos legales, oficiales y administrativos, ¿no?, redactar con verbos en pasado. Las acciones deben presentarse en orden cronológico, en el orden en que sucedieron las cosas, con el fin de evitar confusiones y malas interpretaciones al lector. No mostrar dentro de un párrafo diferentes tiempos verbales. Eso también es parte del narrativo. Ojo, estamos hablando de un párrafo narrativo. El párrafo narrativo, expositivo, perdón, es diferente al narrativo. El párrafo narrativo hace un recuento de lo que existe. El expositivo no. Se usa para comunicar y básicamente es el párrafo que utilizamos en la gestión de documentos administrativos. Entonces, con ellos comunicamos pensamientos y están constituidos por una idea principal que se relaciona con el tema que estamos desarrollando. Y hay
van a suscitarse una o varias ideas secundarias, las cuales sirven para ampliar o complementar o ilustrar la idea principal. Entonces, ¿qué es lo básico en el párrafo expositivo? Siempre se logra haciendo que todas las oraciones del párrafo giren en torno a una sola idea principal. Siempre la descripción en un párrafo tiene que ser en torno a una idea. Si mi idea, por ejemplo, es, en este caso, negligencia en el tratamiento de los locales, o desastre, o pésima infraestructura, cual ustedes lo están viendo en pantallas, todos los párrafos de mi informe tienen que vincularse con esa pésima infraestructura. Si mi concepto general es pésima infraestructura, mis párrafos independientes se van a vincular con esa pésima infraestructura o esa idea fuerza. Primero, pésima ubicación de las carpetas. Segundo, mal estado de las sillas, de las mesas. Tercero, insuficiente capacidad para tener, no hay suficientes sillas y mesas, ¿no? Cuarto, mala, digámoslo así, techo del aula insuficiente, ¿no? Insuficiente. Porque miren ese techo, por Dios, ¿no? Ese material con el cual se elabora el techo de esta aula está incompleto. Entonces esta aula prácticamente es un desastre. Entonces, cada uno de los párrafos tiene que demostrar el contenido que yo expongo de lo que se ve. Y ese texto es expositivo, ¿no? Entonces, hay una unidad de sentido, es decir, se logra haciendo que todas las oraciones del párrafo giren en torno a una sola idea. Por eso, si tú vas a hablar sobre un diagnóstico, en este caso es un diagnóstico, tú vas a tener que mostrar las partes del diagnóstico en torno a esa idea. El aula no está bien estructurada. Hay un desastre ahí, ¿no? La coherencia no es otra cosa que la secuencia o relación lógica, es decir, cuando relacionamos términos que deben existir entre las ideas que constituye el párrafo. Una vez determinada la idea principal, se deben enlazar con ella las demás. ¿Para qué? Para desarrollar un pensamiento lógico y natural. Porque si no lo hacemos de esa manera, va a ser incongruente. Entonces hay que enlazar oración. ¿Cuándo enlazamos oraciones? Usando un pronombre o un sinónimo que sustituya algún sustantivo en la oración en plural, ¿no? Refiriéndonos al mismo sujeto en todas las oraciones y repitiendo algún sustantivo de la oración. Para ello también utilizamos conectores. En ese caso, la estructura básica del texto expositivo es el párrafo inicial o la parte inicial del escrito. En esta se presenta el planteamiento del tema o del trabajo a realizar. ¿Ya? Entonces, son elementos que nosotros vamos a considerar. Ok. Bien. Hasta aquí nos quedamos, siendo las 5 de la tarde. La siguiente sesión vamos a darle continuidad y vamos a continuar con lo que está planteado en el módulo número 2. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Bien. Nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Perfecto. Nos estamos viendo Buenas entonces. tardes con todos, chicos. Los Buenas esperamos tardes. la próxima clase, que es el día martes. Gracias, profesor. Hasta el martes con todos, chicos. Nos vemos. Hasta el martes.